Bueno, ante todo, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Sabemos que es un hombre muy ocupado y sobre todo que nos dé espacio a los comunicadores alternativos de las redes. Es para nosotros un gran placer y una bendición realmente que usted nos conceda un espacio porque ahora la guerra está en los medios de comunicación y el presidente y los demócratas peruanos solamente tenemos a las redes sociales porque la otra prensa está completamente a favor del golpe de Estado y desde el inicio pues se favorecieron a favor de la señora Keiko Fujimori. Doctor Benji Espinosa, bienvenido. Gracias por darnos esta breve entrevista. Muchas gracias, Wilmer. Eso me trae a la memoria una frase de Humberto Eco, ¿no? Sobre el poder y el valor que tienen hoy las redes sociales en estos tiempos actuales, en la hora actual. Él decía, eh, tuiteo, luego existo, ¿no? Eso es lo que decía Humberto Eco. Qué buena. Grafica muy bien lo que estamos viviendo. Afortunadamente es así, doctor Benji Espinosa, por eso que el presidente de México, a quien admiro muchísimo y muchos de los seguidores también, la llama las benditas redes sociales, porque realmente Sí, son benditas. ¿Se imagina qué sería de la situación actual sin las redes sociales? claro, pues sería calamitoso. Así es, doctor. Vamos al grano, doctor Benji Espinosa, por favor, brevemente. La situación, usted es un abogado que ha saltado realmente a la palestra. Hemos visto un poquito de dónde viene. Es usted un abogado brillante, lo demuestra cada día y es para el Perú un honor, un orgullo tener abogados como usted, doctor, que sobre todo buscan la ley, que se respete la ley por encima de todo. Nadie fuera de la ley, ni nadie por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Doctor, ¿cuál es la situación actual de su defendido, el presidente Pedro Castillo, y su esposa, la señora Jennifer Paredes, perdón, Lilia Paredes, por favor? Claro, en efecto, todo dentro del marco jurídico es bienvenido y por supuesto que encontrarán colaboración. El problema viene en que algunos piden sometimiento y el sometimiento es permitir ilegalidades, tolerar ilegalidades o ser cómplice de ilegalidades. Eso es inadmisible. En un Estado de Derecho, y para que se nos entienda bien y la audiencia pueda acompañarnos, eh, el mundo ha atravesado por diversas fases. Hubo un tiempo en el que vivíamos en un estado de caos, de guerra permanente, de guerra generalizada. No había ley, no había autoridad, no había soberano, no había Estado. El Estado se crea precisamente como un ente para poder garantizar seguridad, garantizar orden y hacer que se respete la ley. El Estado es el ente para que, limitando nuestros derechos, podamos vivir en armonía y en paz. Ese es el sentido. Precisamente eso supuso el cambio del estado de naturaleza al estado civil. Y el estado civil, el estado de derecho, es un estado que se caracteriza porque las voluntades o intereses personales no importan, pasan a un segundo plano. Lo que interesa es el respeto de las normas. Por eso algunos juristas se atrevieron a llamar que el Estado de Derecho es el gobierno de las normas, no de los hombres. Donde mandan las normas, donde manda el ordenamiento jurídico, donde mandan las leyes, donde manda la Constitución, donde la Constitución no es letra muerta, donde no se cierran los ojos a ella. Ese es un Estado de Derecho, donde se respetan derechos. El Estado de derechos, donde las personas son titulares de derechos. No son concesiones, no son gracias, no son obsequios. Los derechos no se obsequian y por eso es que no se implora. Los derechos se tienen porque son conquistas y los derechos hay que tomarlos para ejercerlos y no para qué están. Y yo tengo una tarea difícil, un reto duro, pero es importante para dar lecciones a la ciudadanía de que los derechos fundamentales hay que tomarlos como nuestros y ejercerlos. Doctor, en una situación en la que viene 30 años de influencia muy nefasta de la política mal entendida respecto al Poder Judicial, que podemos decir desde la época de Montesinos que compraba y cambió todo, convirtió al Perú en un narcoestado literalmente. En esta situación usted está marcando época porque estamos, digamos, en un Rubicón. A partir de aquí habrá un antes y un después
en la legislación peruana y sobre todo en la manera de entender y comprender las leyes. ¿Usted es consciente de este proceso histórico en el que usted está siendo partícipe juntamente, actor principal con el presidente de la República y todo el pueblo peruano que eligió a este presidente, doctor Benji Espinosa? Por favor, se le fue el audio, doctor, actívelo, disculpe. Perdóname. Ahora sí. Perfecto, adelante. Sí, yo creo que hemos cruzado el Rubicón. Creo que es importante poder sentar algunas bases para que la ciudadanía sea ciudadanía. Norberto Bobbio, un gran politólogo italiano, decía que la diferencia entre ser súbdito y ser ciudadano es que los ciudadanos tienen derechos. Esa es la gran diferencia que separa al súbdito del ciudadano. Y creo que la hora actual, como bien dices, es una hora de mucha crispación, de mucho enfrentamiento, una hora crítica, pero yo prefiero tomar las crisis como oportunidades, como decían los chinos. Cada crisis es una oportunidad, creo que es una oportunidad para poder enraizar la idea de que los derechos son los aspectos básicos que precisamente nos distinguen como seres humanos. Por el solo hecho de ser seres humanos tenemos derechos. Creo que es importante establecer la diferencia entre la justicia y el ajusticiamiento. La justicia transita por el debido proceso y al ajusticiamiento no le interesa sino alcanzar los fines. Voy a castigarte, no importa cómo, ¿no es cierto? Voy a hacerte parecer como culpable, no me importa si es que atropello tus derechos. Bueno, el Estado de Derecho es un estado de medios para alcanzar los fines, ¿no es cierto? Los medios justifican los fines, el fin no justifica los medios. Hay una inversión de esa frase utilitarista de que no importa, no importa si se viola el debido proceso, no importa si se trata de pruebas ilícitas, no importa si se afecta la presunción de inocencia, lo que importa es la verdad, porque bien sabes que todos con los que polemizamos siempre sacan como argumento, pero la verdad, pero la ciudadanía tiene derecho a saber, por supuesto que tiene derecho a saber, pero a saber dentro de un marco del debido proceso. Por eso que están mal las filtraciones, porque además son filtraciones interesadas y cegadas. Por supuesto que si es que hay una investigación tiene que hacerse respetando el debido proceso. Y si la Constitución dice una cosa, si la Constitución dice, si la Constitución dice no, no se puede, entonces ahí donde la Constitución dice no, no podemos leer que sí, por la coyuntura, por el momento. Y quería subrayar, Wilmer, que es muy importante acá, el ejercicio de los derechos políticos, que nos entiendan bien quienes nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Los derechos políticos suponen dos cosas. Primero, el derecho a elegir, es decir, que una autoridad tiene derecho a elegir, tiene derecho a participar en la política. Si es un derecho político eso. El presidente Pedro Castillo lo tiene. Pero al tiempo que el presidente Pedro Castillo es titular del derecho a elegir, lo que se conoce como el sufragio activo, el presidente Castillo es depositario del sufragio pasivo. O sea, el presidente Castillo encarna el derecho a ser elegido de casi 9 millones de peruanos que votaron por él. Eso cuenta. Eso en una democracia se tiene que respetar. Eso no se puede desconocer. Eso no se puede ignorar. No podemos mirar para el otro lado mientras eso pasa. No. Los derechos políticos son conquistas de la civilización, son herencias de sangre, de luchas continuas, incesantes, enormes, que merecen tutela, merecen respaldo y merecen ejercicio pleno y libre. Muchas gracias, doctor Benji Espinosa. Quiero saludar a Pavel Yachayhuasi, otro gran luchador de las redes. Gracias, hermano Pavel. Hoy día el doctor lamentablemente no tiene mucho tiempo, solamente es un tiempo cortito. Se ha comprometido en darnos otra entrevista otro día con más tiempo. Doctor, un par de preguntitas más, por favor, si fuera tan amable. La situación actual en la cual vemos como una fiscal, Patricia Benavides, que empezó su función de la Fiscalía, en primer lugar, la primera reunión que tiene importancia es en la Embajada de Estados Unidos, y esto es algo un poco raro, podría decir yo, porque es a donde en primer lugar va ella y parecería, digo parecería porque no tenemos pruebas, a recibir ciertas instrucciones. A partir de ahí se desata
desata toda esta cacería de brujas, podemos llamarle así, y lo primero que hace ella es retirar a la fiscal que investigaba a su propia hermana, desarticula a la fiscalía que investigaba los cuellos blancos, incluso ataca en el centro de flotación al caso Sánchez Paredes. Esto es realmente un acto que nos lleva a sospechar al pueblo, a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que esta señora fiscal, que se supone es la superfiscal, que se supone debería ser un dechado de virtudes absolutamente transparente, sin ningún tipo de duda sobre su proceder, la tenemos justamente en un caso como este? ¿Hay algún tipo, doctor Benji Espinosa, de alegatos que pueda hacer el pueblo peruano respecto a una fiscal seriamente cuestionada para seguir adelante en un proceso de esta naturaleza tan importante para el país? Sí, yo creo que es importante, creo que es muy importante, mientras más alto es el ejercicio de la función y el poder, mayor responsabilidad esto supone y significa. Creo que es muy importante aclarar que cuando el presidente, que tiene la condición por el momento de investigado, formula algunas críticas y cuestionamientos, lo está haciendo desde el punto de vista de sus derechos. La Constitución ampara que todos tenemos derecho a criticar las resoluciones judiciales, pero ¿es que acaso solo se pueden cuestionar y criticar funcionalmente las resoluciones de los jueces? ¿No se pueden cuestionar los procederes de la Fiscalía? ¿No se pueden cuestionar sus decisiones? Por supuesto que sí. Es que cuando la Constitución dice que existe el derecho a la crítica de la resolución judicial, está diciendo que los órganos del sistema de justicia penal no son inmunes a la crítica, a la fiscalización y a la supervisión, porque así como el pueblo tiene derecho a estar vigilante de la actuación del Ejecutivo Legislativo, el Ministerio Público no es un órgano ajeno a la Constitución ni a la supervisión que tiene que hacerse. Entonces, creo que es muy importante lo que señalas, Wilmer, y creo que es muy importante entender que una democracia se construye sobre la base del respeto a la independencia de poderes, al equilibrio de poderes y a los sistemas de contrapesos que esto supone. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta que se la quiere hacer una hermana peruana que se conecta desde Inglaterra. Bienvenida, hermana del canal Aymaras por el Mundo. Es otra youtuber también que está dando la batalla. Adelante, breve nomás, hermanita, porque el doctor ya se tiene que marchar. Adelante, por favor. Buenas noches desde el Reino Unido, doctor Benji Espinosa. Es un honor que usted esté en el programa de Inti Noticias, la verdad. Y quiero decirle de que yo estoy muy enamorada de su profesionalismo, cómo es que usted contagia a jóvenes abogados, ¿no? Que sepan defender los derechos de los seres humanos, ¿no? Que todos tenemos derechos. Y yo tengo una inquietud, doctor, por ejemplo, con la hija putativa del presidente, ¿no? Ahora acabo de escuchar al presidente Castillo que la primera dama se va a atrever a entregar su pasaporte. ¿No cree usted que también el presidente está exagerando a veces pienso que eso puede ser como una extrema sumisión al Poder Judicial, porque no tiene por qué entregar el pasaporte sabiendo que ella tiene sus propios derechos? Porque yo le he escuchado, le sigo mucho cómo usted explica si es que pretenden meterle a la cárcel a la primera dama. Entonces, mi pregunta era, ¿qué es lo que se va a hacer ahora con la primera dama respecto a este acúmulo de querer detenerla como presión preventiva, doctor? Muchísimas gracias. Primero sus palabras. Un abrazo hasta el Reino Unido. Vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias, de verdad. Yo lo que debo decirles es que voy a utilizar la última expresión. Parece mentira, pero entre una vocal y otra podemos encontrar qué cosa es lo que se busca al final. La prisión preventiva se ha convertido en un instrumento de presión preventiva. Porque con eso tenemos a personas que primero dicen que son inocentes y que no había ningún delito y de repente cambian su posición y dicen, no,
en realidad sí había delito y voy a contar qué cosa sé de lo otro. Es una presión, por supuesto, humana. Somos seres humanos, tenemos familia y hay personas que se doblegan, por supuesto. Pero yo creo que es muy importante entender acá, yo creo que lo del presidente es un gesto básicamente, pero creo que es muy importante establecer que en el caso de la primera dama no hay ninguna razón, ningún dato objetivo, ningún elemento concreto como para poder siquiera sospechar mínimamente que habría un riesgo de fuga, mínimamente que la primera dama podría esconderse o ocultarse. Claro. Si la quieren buscar, está en Palacio. Si quieren saber de su trabajo, es primera dama. Si quieren conocer de su familia, todo el Perú sabe que tiene una familia constituida con el presidente y sus 2 hijos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de fuga? No tendría ni siquiera que la fiscalía pedir una detención. Y si es que se lo pide abusivamente, el juez tiene que rechazarlo. Muy bien. Muchas gracias, hermana Aymara, por el mundo. Ese es el canal de ella. Bueno, doctor, hemos llegado al fin de este programa. No quiero abusar de su tiempo. Pactamos una entrevista cortita. Unas últimas palabras, doctor, que usted quiere dirigir a la ciudadanía, porque el Perú entero está en vilo, sabiendo de que pues hay todo un complot realmente para arrinconar al presidente y tratar de conseguir por medios no legales, no democráticos, lo que en las urnas no lograron, que es justamente el triunfo del presidente Pedro Castillo. Adelante, doctor. Que sepa la ciudadanía, el pueblo peruano, que la defensa del presidente siempre va a ser de acuerdo a la Constitución y a la ley. Jamás ni cometiendo abusos, ni permitiendo que se cometan en su contra algún tipo de abuso. Porque van por el presidente y por su familia, por su núcleo familiar, que es como se acostumbra a hacer cuando quieren doblegar a una persona, cuando quieren someter a una persona. Pero que se sepa también que las leyes están escritas, y voy a tomar la frase inicial de Wilmer, que en realidad es bastante clara e ilustrativa. Las leyes están escritas y se han puesto por escrito para cumplirlas. Para no olvidarnos de su cumplimiento es que están por escrito. Están por escrito para ser respetadas. Nadie por encima de la ley, pero nadie tampoco al margen de la ley. Los que investigan no pueden ser al margen de la ley. Por eso yo siempre digo, quien investiga persigue el delito, pero tiene que hacerlo como defensor de la legalidad, no como verdugo de la legalidad. Esto me trae a cuento, con esto cierro, cuenta la historia que habían unas personas que se comían a otras, los famosos caníbales o antropófagos, como se dice, personas que comían cuerpo, las extremidades de otra persona. Y en un momento se le encargaron a otras que vayan y les enseñaran a los caníbales que eso estaba mal, que eso no debía hacerse, que eso era inconcebible, que eso era reprobable. Entonces le encargaron ese objetivo a un conjunto de misioneros. Dijeron, misioneros, vayan y enseñen que eso está mal. Fueron los misioneros, al tiempo van a ver cómo estaban los misioneros con los caníbales, y encontraron a los misioneros comiéndose a los caníbales. Entonces, ese es el sentido de todo. El Estado tiene límites. La legitimidad del Estado se pierde si es que no se respetan los límites. El fin no justifica los medios. Y hacer justicia es distinto a hacer ajusticiamiento. Por eso es que yo digo no al linchamiento, no a la aplanadora, no a la moledora de carne, y sí al respeto al debido proceso, a la justicia y a la defensa plena, a la que todos tenemos derecho. Si alguien investiga, la persona tiene derecho a una defensa, y a una defensa máxima, con todas sus capacidades, eficiente, pero además eficaz, y que tenga todos los medios adecuados para poder organizar su defensa. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Gracias por este espacio. Ya nos veremos en Inti Noticias. Un abrazo a la distancia a todos los que nos están sintonizando. Muchas gracias, doctor. Un último mensajito, por favor, porque las redes arden y dicen lo siguiente. Señor Benji, por favor, dígale al presidente que cree un canal en YouTube para que hable más seguido y se pueda comunicar directamente por el pueblo. Ahí le dejamos el encargo, por favor, doctor, que transmita esa nota al presidente. Sería magnífico y podría mantener a raya a la prensa mermelera con un canal propio. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Hasta la próxima.